Hola a todos, en la clase de hoy vamos a estudiar un nuevo capítulo dentro del electromagnetismo denominado fuentes de campo magnético. Hasta el momento en lecciones anteriores nos hemos centrado en estudiar cómo son las fuerzas que sienten las cargas eléctricas positivas o negativas cuando entran en movimiento dentro de un campo magnético. Esas fuerzas reciben el nombre de fuerzas de Lorentz y estudiamos cómo eran esas fuerzas tanto como si entraban en el campo magnético cargas puntuales positivas o negativas, o ya lo extendimos a cuando circulaba por el interior de un conductor eléctrico una corriente eléctrica, la cual la sumergíamos dentro de un campo magnético y la fuerza que sentía ese elemento conductor. Y luego ya nos extendimos un pasito más para llegar a una situación de aplicación de la vida ordinaria, que son los motores eléctricos, que se fundamentan en estos principios, en las fuerzas que siente toda carga en movimiento cuando se introduce en el seno de un campo magnético. Y eso es lo que nos centramos hasta ahora, estudiar estas fuerzas de Lorentz, como son, bien sobre cargas puntuales, positivas o negativas, bien sobre elementos de corriente. Y a continuación dimos un paso más y vimos la aplicación que tienen estas fuerzas sobre los elementos de corriente para llevarlas a el diseño de motores eléctricos, como vimos en la anterior lección. En todos estos estudios, como estoy diciendo, pues analizamos las fuerzas que sienten estas cargas eléctricas en movimiento en el seno de un campo magnético, pero en ningún momento nos hemos detenido para analizar quién genera o quién produce estos campos magnéticos. Pues bien, en la lección de hoy vamos a estudiar precisamente quiénes son esas fuentes generadoras de campos magnéticos. Es decir, cuáles son las causas reales que producen o generan campos magnéticos. Bueno, pues todo comenzó en el invierno de 1820, cuando un científico llamado Hans Christian Ørsted impartía su clase práctica de física en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Explicaba a sus alumnos la generación de calor que se producía en las corrientes eléctricas. Parece ser que la casualidad dispuso que debajo de su hilo conductor hubiese una brújula. Podemos decir sin temor a exagerar que lo que aconteció en el momento en que accionó el circuito fue el origen de nuestra era tecnológica actual. Fijaros lo que llego a deciros. Fue el origen de nuestra era tecnológica actual. Fijaros, cuando el circuito entró en funcionamiento, empezó a circular corriente por el circuito, en un sentido u otro. La brújula cambió sorpresivamente de dirección y se orientó de forma perpendicular al hilo. Inicialmente estaba la brújula orientando, como siempre, el norte magnético de la brújula, orientando, como ya sabéis, al norte geográfico de la Tierra, y al sur magnético en la dirección del sur geográfico de la Tierra. Pero, sorpresivamente, cuando el circuito entró en funcionamiento, se apreció que la brújula cambiaba de dirección, como veis aquí o como veis aquí, y se orientaba además de forma perpendicular al hilo conductor. Tantas veces repitió la prueba y tantas veces obtuvo este mismo resultado. Ørsted publicó sus observaciones en un documento de muchas páginas y que inmediatamente fue traducido a 5 idiomas, porque esto fue una gran sorpresa para toda la comunidad científica os podéis imaginar, del siglo XIX. Y llegó a una conclusión que para él le parecía bastante clara, que una corriente eléctrica, recordad que son partículas cargadas en movimiento, produce un campo magnético. Poco después, otro físico llamado Ampère demostró que dos corrientes eléctricas en paralelo podían atraerse o repelerse con fuerzas magnéticas que dependían de las intensidades de las corrientes. Y casi a la vez que Ampère, Biot y Savart encontraban una expresión general para el campo magnético producido por cualquier corriente.
También se debe al señor Ampère el hallazgo de una relación entre el campo magnético y la intensidad de corriente, conocida como ley de Ampère, que servirá para calcular ciertos campos magnéticos, aunque su utilidad es más restringida que la ley de Biot y Savart. Entonces ya estamos escuchando aquí varios nombres, o Ampère y Biot y Savart. Entonces vamos a estudiar qué descubrió Ampère y qué descubrió Biot y Savart y las leyes que llevan su nombre, que son dos leyes fundamentales del electromagnetismo. Vamos a estudiar primero el tema que descubrió Ampère, que eran las fuerzas magnéticas entre dos cables conductores que transportan corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Vamos a suponer dos conductores paralelos o dos corrientes paralelas y vamos a ver qué sucede aquí. Bueno, pues el señor Ampère vio que cuando se disponían varias brújulas alrededor de un conductor rectilíneo, como se muestra en esta figura, ponemos varias brújulas, aquellas se orientan según el campo magnético terrestre mientras no circula corriente. Todas ellas se orientan hacia el norte terrestre, como veis en la figura. Sin embargo, cuando circula corriente en sentido ascendente, como veis aquí, observó que las brújulas se orientan como se indica aquí en la figura, como veis aquí, se orientan de esta manera. Si recordáis el concepto de línea de campo magnético, podemos aquí, con esta experiencia de Oersted, esta orientación que adoptaban las agujas magnéticas, imaginarnos una línea de campo magnético. Una línea de campo magnético que pasa por cada una de estas brújulas, entrando por su sur magnético y saliendo por su norte magnético, porque así se definieron las líneas de campo magnético en un punto del espacio. Un punto del espacio, si pasa una línea de campo magnético, esa línea de campo magnético entra de tal manera que entra por el polo sur de la brújula ubicada en ese punto del espacio y saldría por su polo norte. De esta manera, como veis aquí, llegó a la conclusión el señor Oersted de lo siguiente, que aquí se produce una línea de campo, como veis, concéntrica, siguiendo una circunferencia concéntrica en el plano perpendicular al conductor. Si empezamos a llenar esto de brújulas en todo este plano que veis amarillo, pues las brújulas que se encuentren en líneas concéntricas imaginarias alrededor del conductor, todas esas brújulas se van a orientar de tal manera que van a seguir la línea de campo imaginario que pasa por ello. Dicho de otra manera más resumida, llegó a la conclusión el señor Oersted que las líneas de campo magnético que son creadas por una corriente rectilínea constituyen infinitas circunferencias concéntricas en el plano perpendicular al conductor. Bueno, y aquí tenéis un esquema gráfico de la idea de Oersted, de su primera conclusión. Las líneas del campo magnético que son creadas por una corriente rectilínea constituyen, como veis aquí, circunferencias concéntricas en el plano perpendicular al conductor. Además, como veis, la dirección del vector B en cada punto de estas circunferencias concéntricas, la dirección del vector B del campo magnético es tangente en cada punto a dichas líneas y su sentido es el que determina los dedos de una mano derecha. Hay una regla de la mano derecha para indicarnos el sentido del campo magnético en cada punto de estas circunferencias concéntricas. En cada punto de estas circunferencias concéntricas obviamente existirá un campo magnético y su sentido lo vamos a averiguar por una regla de la mano derecha aplicada a campos magnéticos creados por conductores rectilíneos. O sea que vamos a utilizar aquí una nueva regla de la mano derecha para indicar el sentido del campo magnético que se crea en un punto del espacio, cualquiera, alrededor de un circuito rectilíneo por el cual circula una corriente eléctrica I. Y esa corriente eléctrica I es precisamente la que genera el campo en el espacio que lo rodea. Bien, pues el sentido de estos campos magnéticos, de estos vectores campos magnéticos, que también será, por tanto, el sentido de la línea de campo
que forma una circunferencia concéntrica, el sentido de esa línea de campo lo marcará también el sentido de los campos magnéticos en todos sus puntos. Pues bien, ¿cómo averiguo el sentido, por ejemplo, de esta línea de campo cerrada, de esta línea de campo magnético? O, bien dicho de otra manera, ¿cómo averiguo en todos los puntos de esta línea de campo magnético, cómo averiguo el sentido del campo magnético en cada punto? Regla de la mano derecha, otra vez, pero en este caso la regla de la mano derecha aplicada a campos magnéticos generados por una corriente rectilínea, por una corriente que circula por un circuito rectilíneo. Entonces, esta regla de la mano derecha se aplica de la siguiente manera en este contexto. Nuestro dedo pulgar de la mano derecha va a estar apuntando en la dirección y sentido que la corriente eléctrica que circula por el circuito rectilíneo, apuntando en la misma dirección y sentido. Y de esa manera ahora giráis el resto de los dedos de vuestra mano derecha y el sentido de giro de vuestra mano derecha va a marcar el sentido de giro de todas y cada una de las líneas del campo magnético concéntricas alrededor del conductor. O bien va a marcar también la dirección y sentido de el campo magnético en cada punto de esas líneas del campo magnético. Es decir, que con esta regla de la mano derecha aplicada a este dibujo, si tenéis el circuito rectilíneo que tenemos aquí y circula una corriente de abajo a arriba, pongo mi mano derecha tal como lo estáis viendo aquí y el sentido de giro de mis manos va a marcar el sentido que tienen todas y cada una de las líneas de campo magnético que constituyen circunferencias concéntricas en el plano perpendicular a este conductor rectilíneo. Y de aquí al señor Ampère, de la experiencia de Oestes, al señor Ampère le surgió una nueva idea. Y se dijo, si una corriente eléctrica, como veis aquí por el conductor 1, circula una corriente eléctrica y su 1 produce un campo magnético, como hemos visto según la experiencia de Oestes, y según hemos visto, un campo magnético actúa sobre una corriente eléctrica, generándole la famosa fuerza de Lorentz que hemos estudiado, entonces entre dos corrientes paralelas, se dijo el señor Ampère, entre dos corrientes paralelas, como veis en este dibujo, pues deben producirse interacciones magnéticas, deben producirse unas fuerzas o de atracción o de repulsión entre ellas. Y en efecto así fue. Vamos a estudiar el porqué. Bien, supongamos estos dos conductores rectilíneos, conductor 1 y conductor 2, que son paralelos entre sí y que están situados a una distancia de separación. Y consideramos que por cada uno de ellos circulan corrientes de intensidades, llamamos a esta I1 y a esta una corriente de intensidad I2. Y vamos a suponer que ambas corrientes van a circular por ambos conductores paralelos y que son corrientes en el mismo sentido como veis en este dibujo. Fijaros, entonces, vamos a analizar lo que ocurre con el conductor 1. El conductor 1, como ya sabemos por la experiencia de Oestes, genera un campo magnético a su alrededor, en el espacio que lo rodea, de las características señaladas anteriormente por la experiencia de Oestes. Entonces, alrededor del conductor se van a distribuir unas líneas de campo magnético que ya sabemos que son circunferencias concéntricas y que cada una de estas circunferencias concéntricas va a marcar en cada uno de sus puntos cómo es la dirección y el sentido del campo magnético a lo largo de todos los puntos de esa circunferencia concéntrica. Por tanto, si nos concentramos en este punto O, que pertenece al conductor 2, a este punto, por este punto va a pasar una línea del campo magnético así producido por la corriente I1. Y esa línea del campo magnético va a pasar por el punto O que pertenece precisamente al conductor 2.
Esto obviamente va a ocurrir en el punto O y en todos los puntos del conductor paralelo. Este mismo dibujo que veis aquí con esta línea de campo la podemos trasladar a otros puntos en planos paralelos y veis que en todos y cada uno de los puntos del conductor va a haber un campo magnético como este que hemos llamado B1. Este B1, vamos a simplificarlo a este punto O, este B1 es la dirección y el sentido del vector campo magnético producido por esta corriente I1 en este punto O. Pero todos sabéis que dicho campo, entonces, si está actuando sobre cargas en movimiento que están fluyendo por el conductor 2, como hay cargas en movimiento y estas cargas en movimiento están sintiendo este campo magnético B1 a lo largo de todo el conductor, porque esto no solo ocurre en el punto O, sino en todos los puntos del conductor está ocurriendo esto. Están sintiendo todas las cargas que se están moviendo por este conductor 2, están sintiendo este campo magnético. Nosotros ya sabemos, gracias a otro físico posterior llamado Lorentz, que debido a que por este conductor circula una corriente y está en el interior de un campo magnético constante, pues sufre este conductor una fuerza que en honor a Lorentz se le llamaba fuerza de Lorentz. Pero en aquellos tiempos el señor Ampère pues no conocía esto. Pero con sus muchas experiencias realizadas llegó a la conclusión de la naturaleza de esta fuerza que siente este conductor 2 debido a la corriente que circula por un conductor paralelo a él y por el cual circula otra corriente I1. Y llegó a la conclusión de la dirección y sentido y magnitud de esta fuerza. Y todo fue a base de la experiencia. A base de la experiencia, pues dedujo esta fórmula experimental que veis aquí. Esta fórmula, ahora la vamos a analizar, nos da la magnitud, dirección y sentido de la fuerza que siente un conductor rectilíneo, un tramo de conductor rectilíneo de longitud L, por ejemplo este trozo que veis aquí marcado de longitud L, la fuerza que siente este conductor, este trozo de conductor L, que le vamos a llamar F21, por el cual circula una corriente I2 constante y está en una zona del espacio en la cual hay un campo magnético constante B1 debido a la acción o a la corriente que tiene lugar en otro conductor paralelo a él, conductor 1, por el cual también circula otra corriente I1 y ambas corrientes son del mismo sentido. Si esos conductores además están separados una distancia d entre ellos, entonces con muchos experimentos llegó a esta siguiente fórmula empírica que nos da el valor de la fuerza que siente este tramo de longitud L del conductor 2. Esa fuerza que siente ese tramo de conductor L del conductor 2 debido a la corriente 1 del otro conductor es igual a una constante mu0 sobre 2pi. Este mu0 es lo que se llama permeabilidad magnética del vacío y tiene una constante que es la siguiente, 4pi por 10 elevado a menos 7 newton sobre amperio a la cuadrada. Esta constante la dedujo él experimentalmente para lograr conectar las cantidades que hay en el lado izquierdo de esta ecuación con las cantidades físicas que hay en el lado derecho de esta ecuación. Ambas se conectan con el signo igual gracias a esta constante de proporcionalidad, que es el mu0, que ya os he contado lo que era, dividido entre 2pi, multiplicado, fijaros, por el producto de las intensidades que circulan por ambos conductores, I1 por I2, por la longitud del tramo que estamos considerando del conductor que siente la fuerza F21, L, dividido entre la distancia que separa a ambos conductores. Todo esto es la magnitud. ¿Y qué significa este vector? Este vector UR es un vector cuya dirección apunta perpendicular hacia el otro conductor y sale perpendicular de este. Por tanto, es un vector que está en una dirección perpendicular a ambos conductores y el sentido va del conductor 1 al conductor 2. Simplemente este vectorcito unitario lo que está diciendo, lo que nos está marcando es que su dirección y su sentido va a marcar precisamente la dirección y el sentido de esta fuerza, de este vector fuerza. Y como ya os he definido cómo era este vector unitario, un vector de magnitud o módulo 1, y cuya dirección y sentido es la que os dije antes, pues esa dirección y sentido que tiene este vector unitario va a ser la misma dirección y sentido que tiene el vector fuerza. Por lo tanto, en esta ecuación vectorial
hay definidas tres propiedades de este vector fuerza. La primera propiedad es la magnitud, que es todo esto. Toda esta formulita que veis aquí, da la magnitud del vector fuerza. Y el vector U sub R nos está diciendo que la fuerza que siente este tramo de longitud L tiene una dirección perpendicular a ambos conductores y el sentido del conductor 2 hacia el 1. Es un sentido atractivo en este caso. Y todo esto lo descubrió el señor Oersted de forma experimental. El mismo razonamiento podríamos hacer ahora si nos planteamos la acción que el campo magnético producido por la corriente 2 ejerce sobre un segmento de longitud L del conductor 1. Y el resultado que se obtiene es coherente con la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, aunque sea a distancia en este caso, pues este otro responde aplicándole al otro cuerpo una fuerza igual y de sentido contrario. Aquí tenéis F1,2 sería la fuerza que siente el conductor 1 debido a la corriente I2. Es una fuerza igual en magnitud que F2,1 de la misma dirección. Ambas dos fuerzas son de la misma dirección, pero ambas son de sentidos opuestos. Por lo tanto, en resumen, ¿qué estamos observando? Que por dos conductores paralelos entre sí, por los cuales circulan corrientes en el mismo sentido, se ejerce una fuerza atractiva, una fuerza de naturaleza magnética atractiva entre ellos. Y esto es si las intensidades circulan en el mismo sentido. Si las intensidades de corriente circulan en sentidos contrarios, una para arriba y otra para abajo, las fuerzas serían en ese caso repulsivas. Llegamos a la misma conclusión. La magnitud de esas fuerzas no varía. Si nos alteran las corrientes, ni las distancias de separación nos alteran, ni los tramos de longitud que consideremos, pues la magnitud de estas dos fuerzas nos alteran si invertimos el sentido de una de las dos corrientes. Pero lo que se va a producir son fuerzas repulsivas. El sentido de estas dos fuerzas van a ser opuestos. Esta fuerza actuaría en sentido contrario y esta fuerza en sentido contrario. Serían fuerzas repulsivas. Por tanto, en resumen, las fuerzas magnéticas entre dos conductores paralelos son atractivas si las corrientes circulan en el mismo sentido y son repulsivas si lo hacen en sentido contrario. Bueno, pues a partir de esta fórmula experimental obtenida por el señor Ampère, vamos a poder ahora a continuación determinar de una forma muy sencilla cuál es el campo magnético que se produce alrededor de un conductor por el cual circula una corriente constante y el conductor sea rectilíneo e indefinido. Es decir, vamos a plantearnos este reto. Tenemos un conductor por el cual circula una corriente I, el conductor es rectilíneo, sabemos cómo son las líneas del campo magnético a su alrededor, ya las estudiamos anteriormente, pero lo que no sabemos todavía es deducir cuánto vale la intensidad del campo magnético en todos los puntos de una determinada línea concéntrica de campo magnético. ¿Cuánto valdrá la magnitud de estos vectores campos magnéticos para un conductor rectilíneo indefinido y por el cual circula una corriente I1? Bueno, pues ahora a partir de esta fórmula experimental vamos a poder deducir el valor de la magnitud de B1 del campo en cualquier punto del espacio que rodea un conductor rectilíneo indefinido por el cual circula una corriente I1. Fijaros cómo. Mirad, esta fuerza la obtuvo Ampère experimentalmente. Pero por otra parte, esta fuerza F2,1 no es otra que la llamada fuerza de Lorentz que hemos estudiado. No es otra que la debida a la acción del campo magnético B1, que fue creado por la corriente I1, sobre la corriente I2. Y esa fuerza, teniendo en cuenta lo que hemos estudiado, esa fuerza de Lorentz era el producto vectorial de el vector longitud por el vector campo magnético en el cual está sumergido este trozo de conductor por la intensidad fuera como un escalar, la intensidad que circula por este conductor. Este producto vectorial multiplicado por esta intensidad de corriente nos daba el vector fuerza de Lorentz y que podíamos averiguar su dirección y sentido también aplicando la regla de la mano derecha. Recuérdense lo de los dedos
índice, corazón y pulgar. El corazón apuntaba en la dirección y sentido de BS1, el índice de nuestra mano derecha apuntaba en la dirección de la corriente I2 y con eso teníamos con el pulgar de nuestra mano derecha la dirección y sentido de esta fuerza de Lorentz. Y su magnitud venía dada de forma general por esta fórmula vectorial, la fuerza llamada de Lorentz. Bueno, pues la fuerza que dedujo Ampère con esta fórmula experimental es precisamente la fuerza que luego dedujo Lorentz, que actúa sobre un elemento conductor de longitud L sumergido en un campo magnético y por el cual circulando una corriente I2. Como ambas fuerzas son de la misma naturaleza, hablamos de la misma fuerza, pues entonces podemos igualarlas, pero nos vamos a quitar todas las expresiones vectoriales, porque fijaros, en este ejemplo, la longitud del conductor, este vector L, que va en la dirección y sentido de I2, este vector L es perpendicular al vector B1, con lo cual aquí la magnitud de la fuerza F21, esta magnitud será I2 por la magnitud de L, por la magnitud de B, por el seno del ángulo que forman L y B. Y el seno que forman L y B, como veis aquí, seno de 90 grados es 1. Con lo cual pasamos de esta fórmula vectorial a la fórmula escalar y con el seno de 90 grados es 1, nos lo quitamos de en medio y la fórmula escalar nos da la magnitud de la fuerza que actúa sobre el conductor 2 debido a la corriente 1, que vale, según Lorentz, la corriente I2, la magnitud de la corriente I2 por el tramo de longitud que consideremos por la magnitud del campo magnético B1. Bien, y ahora esta fuerza, la magnitud de esta fuerza tiene que ser igual a la magnitud de esta fuerza, que es toda esta expresión, todo lo que hay aquí dentro. Y lo igualamos, mu sub 0,2 pi por I sub 1, I sub 2 por L por D, que es la magnitud de la fuerza experimental obtenida por Ampère, tiene que ser igual a la magnitud de la fuerza obtenida de Lorentz, I sub 2 por L por B1. Y aquí ya veis que el L se eliminan, I sub 2 e I sub 2 se eliminan, con lo cual vamos a despejar el campo magnético y vale campo magnético B1 igual a mu sub 0 por la intensidad de corriente que circula por el otro conductor I sub 1 dividido entre 2 pi d. ¿Qué es este campo magnético? Pues este campo magnético es precisamente la magnitud de este vector. ¿Y qué es la magnitud de este vector? Pues la magnitud del campo magnético que genera el conductor 1 en este punto del espacio. Y fijaros que esta magnitud B1 de este vector no depende de I sub 2, depende solo de la corriente I sub 1, como veis aquí, y de la distancia, esta que es la distancia del conductor a este punto del espacio que casualmente pasaba el conductor 2 por él. Esta distancia está aquí. Conclusión, esta expresión nos está dando precisamente el campo magnético, la magnitud del campo magnético generado por la corriente I1 en este punto del espacio O también, porque depende solamente de I1 y de esta distancia D. Fijaros, con la ayuda del segundo conductor hemos podido encontrar una expresión que nos da la magnitud del campo magnético producida por el conductor I1 en este punto del espacio. Si esto lo trasladamos a cualquier otro punto de esta línea de campo magnético concéntrica que veis aquí, generada por el conductor 1, pues todas las magnitudes del campo magnético a lo largo de todos estos puntos van a ser iguales a la magnitud de este B1, porque todas mantienen la misma distancia, ¿verdad? Todos se mueven, todos los puntos de esta circunferencia concéntrica van a tener la misma magnitud B1 porque están a la misma distancia del conductor I1 y el conductor I1 mantiene la intensidad de corriente constante I1. Por lo tanto, este es el campo magnético en todos los puntos de esta circunferencia concéntrica que forma una línea de campo magnético producida por el conductor 1. Y esto ya lo podemos extender a cualquier punto del espacio que rodea al conductor 1. Con lo cual, esta es una fórmula muy interesante para ejercicios, que nos da el campo producido por una corriente rectilínea e indefinida. Rectilínea, como veis aquí, corriente rectilínea I1 e indefinida, porque veis que este campo magnético no depende de la longitud del conductor 1. No entra aquí en juego la longitud. Entonces ese campo magnético va a valer mu sub 0 por I sub 1
dividido entre 2πd. Y ya es lo que os estaba contando aquí. Con esto en general, para cualquier conductor rectilíneo por el cual circula una corriente I1, ya sabemos cómo son las líneas de campo magnético a su alrededor. Ya sabemos cómo es la dirección y sentido del campo magnético en cada uno de los puntos de cada una de las líneas de campo concéntricas, cerradas. Y ahora con esta fórmula, gracias al experimento de Ampère, obtenemos esta fórmula que nos está dando cuánto vale la magnitud del campo magnético en cada punto del espacio que rodea a este conductor por el cual circula la corriente I1. Quédense muy bien con esta fórmula porque será muy útil para ejercicios de este estilo, donde intervenga un conductor rectilíneo y por él circule una corriente I1 constante. Entonces, esta es una manera de averiguar el campo magnético en cualquier punto del espacio que rodee a ese conductor. Bueno, pues esta fórmula B1 igual a mu sub 0 por I1 dividido entre 2πd nos da cuánto vale el campo magnético para una configuración de corriente muy particular. Es el campo magnético que se produce en un punto del espacio debido a un conductor rectilíneo indefinido por el cual circula una corriente I1. Bueno, pues muy poco tiempo después de la divulgación de la experiencia de Oersted y del descubrimiento de Ampère, dos señores llamados Jean-Baptiste Biot y Félix Savart encontraron una expresión para el campo producido por una corriente ya cualquiera, una corriente cualquiera circulando por un circuito cualquiera. Y esto es lo que se denomina la famosa ley de Biot y Savart, en honor a ambos científicos que descubrieron esta expresión. Al igual que una carga produce un campo eléctrico, os voy a contar la idea fundamental que subyace en esta ley. Como decía, al igual que una carga produce un campo eléctrico a su alrededor, o una masa origina un campo gravitatorio a su alrededor, como ya sabéis, pues la conclusión que extrayeron estos dos científicos es que realmente el campo magnético que se produce en un punto del espacio es debido, según la formulación actual de la ley de Biot y Savart, es debido a lo que se llaman elementos de corriente. Se define un elemento de corriente como la intensidad que fluye por un elemento muy pequeño de longitud, este que veis aquí, por un elemento pequeñísimo de longitud. Se llama un vector dl, vector en la dirección del conductor. Y se caracteriza este elemento de corriente por dos componentes, intensidad y longitud. Y es 1 por dl. Esto dl quiere decir una longitud extremadamente pequeñita a lo largo de todo este conductor cualquiera por el cual circula la corriente I1 dl. Por lo tanto, repito, el campo magnético en definitiva que se produce en un punto del espacio va a ser debido a una contribución de elementos de corriente. Cada elemento de corriente va a producir un determinado valor de campo magnético en un punto del espacio. ¿Qué es un elemento de corriente? Repito, se define como la intensidad por el vector de L. O sea, al final, intensidad de corriente por un elemento muy pequeño de longitud de ese conductor. Eso es un elemento de corriente. La palabra elemento quiere decir que es un trozo de corriente extremadamente pequeñito que escogemos. Y ese pequeño trocito o elemento de corriente pues va a producir un valor muy pequeñito también de campo magnético en un punto determinado P del espacio que consideremos. Por ejemplo, en este punto P, este elemento de corriente que está marcado de color rojo, que es intensidad por longitud infinitesimal muy pequeña, produce un campo magnético infinitesimal, es decir, muy pequeñito en este punto. Bien, pues también quiero deciros que esto del elemento de corriente es la fuente generadora de campos magnéticos. Y además se puede expresar también como carga-movimiento. Si hacéis aquí sabéis que la intensidad es diferencial de Q sobre diferencial de T, o carga sobre tiempo. Hacéis aquí un retoque matemático y al final sacáis también esta expresión. O sea que el elemento de corriente se puede definir como intensidad de corriente por un elemento o longitud muy pequeñita del conductor, o bien es lo mismo que hablar de una carga-movimiento, es decir, la carga por V, la carga pequeñísima que hay concentrada en esta parte roja, diferencial de Q, por la velocidad que lleve toda esa carga concentrada ahí. Bueno,
Pues esta es la causa de producirse un campo magnético también muy pequeñito, porque esto es pequeñísimo, ¿no? Este elemento de corriente es muy pequeño y por tanto produce un campo magnético muy pequeño. Pero esta es la causa más fundamental que explica la generación de un campo magnético en un punto, los elementos de corriente. Entonces, el campo producido por un elemento de corriente y diferencial de L en un punto exterior tiene las siguientes propiedades. Eso los trajeron el señor Biot y el señor Savart, y de ahí con estas propiedades también extrajeron esta fórmula un poquito pesada, que os voy a comentar solamente por encima. ¿Qué conclusiones sacaron? Que el campo producido por un elemento de corriente es directamente proporcional al elemento de corriente. Este campo dB es directamente proporcional al elemento de corriente y diferencial de L que produce el campo S y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al punto, al cuadrado de esta distancia R al cuadrado. Y segunda conclusión, que el vector este vector de campo magnético tremendamente pequeñísimo, porque esto lo es también y esto también, ese vector infinitesimal de campo magnético que lo caracteriza es perpendicular al elemento de corriente. Si lo pongo aquí paralelo al elemento de corriente, pues es perpendicular a él y al vector unitario en la dirección de la recta que une el elemento de corriente y el punto considerado. También es perpendicular a este vector. O sea, que la dirección y sentido de este vector en el espacio es perpendicular a este vector. Si este vector lo traslado paralelo aquí, sería este trocito, es perpendicular a ese vector y también perpendicular a la dirección a esta recta que contiene a un vector U1 que pusiéramos aquí. Bueno, esas son las características en lo que a dirección y sentido se refiere de este vector infinitesimal campo magnético. Y ya la expresión que expresa esto que os estoy diciendo y su magnitud, pues es esto, que es un poquito pesado de entender. Esto nos da la magnitud, dirección y sentido de este campo magnético infinitesimal producido por este elemento de corriente. Bueno, y si ya supierais un poquito más tuvierais buenos conocimientos de cálculo diferencial, cálculo integral y cambios de variables, pues podríamos calcular el campo total que se produce en el punto P debido a la contribución de todos los campos magnéticos infinitesimales que producen todos y cada uno de los elementos de corriente que están distribuidos en todo este trozo de conductor cualquiera. Y esa suma infinitesimal de pequeños dBs ya sabéis que se traduce en una integral. Es decir, que el campo magnético total, B, en magnitud hablo, el campo magnético total que se produce en este punto P en el espacio, debido ya a un conductor cualquiera, de la forma de su padre y su madre, a un conductor ya de la forma cualquiera, ese campo total se reduce a calcular una integral de este tipo, una suma de infinitos términos de este tipo. Y eso se traduce en una integral, donde sale afuera todas estas constantes, mu sub 0, i sub 1, 4pi. Y sale fuera esta integral. Esta integral, por supuesto, pues es bastante pesada y no suele ser bastante complejo el cálculo del campo magnético que produce un conductor ya cualquiera en un punto del espacio, porque esta integral es bastante pesada, ¿verdad que sí? Bueno, pero gracias a esta integral, a esta fórmula que nos da el campo magnético, repito, en un punto del espacio debido ya a una corriente por un conductor cualquiera, ya no es un conductor rectilíneo, pues podemos calcular de forma bastante sencilla circuitos de geometría muy simple. Y con eso vamos a sacar el campo magnético, un campo magnético muy interesante, que va a ser el campo magnético producido por una corriente circular en su centro. Esto va a ser muy interesante para futuros pasos dentro del electromagnetismo. ¿Cómo calcularíamos el campo magnético producido por una corriente circular, donde este trozo de conductor cualquiera se ha convertido en un anillo, como vamos a ver a continuación? ¿Cuál es el campo magnético que produce en su centro o un punto cualquiera? Pues utilizando esta fórmula bastante pesada de la ley de Biot y Savart para esa configuración de anillo, el cálculo es muy sencillo y llegamos a la siguiente conclusión. Fijaros, tenemos una espira circular.
por la cual circula una corriente I constante. Y queremos calcular el campo magnético que produce toda esta espira, toda la espira, o sea, todos y cada uno de los elementos de corriente I por diferencial de L. Aquí lo he puesto enormemente grande, un elemento de corriente, pero esto es infinitamente pequeñito, ¿verdad? Todos y cada uno de los elementos de corriente van a producir un campo magnético determinado en el centro, que le llamamos diferencial de B. Yo lo que quiero calcular es cuánto vale el campo magnético total en el centro debido a la contribución de todos los elementos de corriente que componen esta espira circular. Muy bien, pues utilizaríamos la ley de Biot y Savart. La aplicaríamos aquí, que no voy a entrar en el detalle porque esto implica un poquito de cálculo integral. Pero no es difícil. Bueno, pues utilizando la ley de Biot y Savart para esta configuración de corriente, que es una corriente circular que circula por esta espira circular, una configuración de corriente bastante de geometría muy simple, podemos calcular, repito, utilizando la ley de Biot y Savart, el campo total que se produce en el centro debido a la contribución de todos estos elementos de corriente. Y realizando cálculo integral y resolviendo esta integral de la ley de Biot y Savart, sale esta formulita que veis aquí, que sí que la debemos conocer para ejercicios, que nos dice que el campo magnético total, esta flecha grande, lo que indica es la magnitud del campo magnético total en el punto O. Estamos hablando aquí en este punto O, en el centro. ¿Cuál es el campo magnético total que existe? Bueno, en primer lugar, el campo magnético tiene la dirección y sentido que veis aquí. Va a ser una dirección y sentido perpendicular al plano de la espira circular. Y el sentido del vector va a ser un sentido con la regla de la mano derecha. Si la regla de la mano derecha giráis vuestros dedos en el sentido de giro de la corriente, el dedo pulgar, en este caso, el dedo pulgar va a apuntar al campo magnético, al sentido del campo magnético que se produce en el interior, en este punto O. Bueno, eso en lo que a dirección y sentido se refiere. Y la magnitud, como estaba diciendo, se obtiene a partir de la ley de Biot y Savart, como hemos hablado, resolviendo esa integral. Y vale esto. El campo magnético en este punto O, su magnitud es mu sub 0, que ya sabéis que mu sub 0 es una constante y se llama permeabilidad magnética. Y tiene de valor 4pi por 10 elevado a menos 7 newton sobre amperio a la cuadrada. Por la intensidad de corriente que circula por esta espira, dividido entre 2 por el radio, siendo R el radio. Esto es el campo magnético en este punto. Y ya esto lo podemos generalizar en el caso de tener n espiras muy juntitas una a la otra y por todas circulando la misma corriente I, pues podemos calcular el campo total en este punto, que será muchísimo mayor. Si tenemos n espiras, pues aquí en el campo, con muy juntitas, todas muy pegadas en espiras, todas circulares de este mismo tamaño, pues todas y cada una de ellas produciría este campo magnético con esta dirección y sentido sobre el punto O. Con lo cual, el campo magnético en total en el punto O, será el debido a una espira multiplicado por las n espiras que tenga. Es decir, que sería B sub 0 igual a n por mu sub 0 por I sobre 2R. Y esto sería entonces n multiplicado por esto en espiras, sería el valor de la magnitud del campo magnético total producido en este punto A por esas n espiras circulares iguales, por los cuales todas circulan una corriente I. Ya veis que poco a poco me acerco a un elemento de un circuito que se llama solenoide, que va a parecer mucho a esta estructura que os estoy comentando. Y la dirección y sentido de ese campo magnético total pues es el mismo que la dirección y sentido que la del campo magnético producido por una sola espira, perpendicular al plano de todas esas espiras, y el sentido, el de la mano derecha que os he indicado, girando todos los dedos en el sentido de la corriente, y el pulgar en este caso lo apuntaría en el sentido donde apunta el campo magnético que se produce, el sentido del campo magnético que se produce en este punto O. Bueno, pues por hoy es suficiente. En la próxima lección continuaremos. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima lección.